El gobierno de PSOE-Podemos, obsesionado con recaudar más a costa de los autónomos, ha modificado su régimen de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuánto empezarán a pagar a partir de ahora los trabajadores autónomos? Y sobre todo, ¿cuánto es previsible que terminen pagando en el medio plazo? Veámoslo. Durante las últimas décadas, los trabajadores autónomos habían contado con la libertad de poder decidir, de poder fijar su propia base de cotización a la Seguridad Social entre el mínimo y el máximo que establecía la propia Seguridad Social. Dado que la Seguridad Social es un sistema contributivo, es decir, recibes beneficios de la Seguridad Social en forma de pensiones o en forma de seguros en función de lo que has cotizado, tiene pleno sentido que cualquier trabajador, asalariado o autónomo, puedan determinar su base de cotización. Si yo quiero recibir mucho, cotizaré mucho. Si no quiero recibir mucho, cotizaré poco. Por desgracia, a los trabajadores asalariados esa libertad se les arrebató desde hace mucho, pero los trabajadores autónomos habían conseguido retenerla. Hasta este año, con la complicidad de las mal llamadas asociaciones de autónomos, que en realidad únicamente proporcionan una coartada propagandística para que el gobierno pueda sablear a los autónomos diciéndonos que cuenta con el respaldo del propio colectivo de autónomos, el gobierno acaba de modificar el régimen de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Estos ya no podrán escoger su base de cotización, sino que la base de cotización les vendrá impuesta en función de los ingresos que hayan declarado en el IRPF, que hayan declarado frente a Hacienda. Por consiguiente, muchos trabajadores autónomos que no querían cotizar demasiado a la Seguridad Social porque tampoco querían recibir demasiados beneficios futuros de la Seguridad Social, tendrán que empezar a pagar, tendrán que empezar a cotizar mucho más a partir del año 2023. ¿Cuánto más van a tener que pagar? Pues depende. Depende del tramo de ingresos en el que se halle un trabajador autónomo y depende también del año. Por un lado, el gobierno ha establecido 15 tramos de ingresos netos mensuales de los trabajadores autónomos. Según los ingresos netos de un autónomo caigan en alguno de estos tramos, le tocará pagar una cuota u otra a la Seguridad Social. Y a su vez, estas cuotas por tramo de ingreso van a ir cambiando, van a ir evolucionando entre el año 2023 y el año 2025. Las cuotas de algunos tramos van a bajar, las cuotas de otros muchos tramos van a subir. En concreto, y por hacer la comparación, a día de hoy, si un trabajador autónomo escoge cotizar por la base mínima, que es, dicho de paso, lo más razonable que una persona puede hacer, ese trabajador autónomo tendrá que pagar una cuota mensual a la Seguridad Social de 294 euros. A partir del año 2023, como ese trabajador autónomo ya no va a poder escoger la base de cotización, ya no va a poder escoger cotizar por la base mínima, le tocará pagar aquella cuota que, en función de sus ingresos reales, el gobierno le haya impuesto que tiene que pagar. ¿Y cuál va a ser esa cuota? Pues lo podemos observar en la siguiente tabla. En esta tabla observamos los distintos tramos de ingresos netos que ha establecido el gobierno para fijar la cuota de los trabajadores autónomos y también cómo esa cuota por tramo de ingresos va evolucionando entre 2023 y 2025. En verde encontramos aquellos tramos de ingresos de autónomos que saldrían ganando con esta reforma del sistema. Algunos ganan de manera apreciable, otros ganan de manera residual. En amarillo encontramos quienes se quedan igual, quienes no van a pagar menos pero tampoco más con esta reforma, y en rojo todos aquellos que salen más perjudicados y en ocasiones muy perjudicados. Así, por ejemplo, los trabajadores autónomos que ingresen menos de 670 euros mensuales, que hasta la fecha, en teoría, debían pagar una cuota mensual de autónomos de 294 euros, el caso es que muchos de ellos no la pagaban y la Seguridad Social no fiscalizaba que no la pagaran porque no cruzaba datos con Hacienda, y ahora, a partir de ahora, sí va a empezar a cruzar datos con Hacienda y por tanto todos, absolutamente todos los autónomos que ingresen algo van a tener que pagar la cuota, la nueva cuota que ha establecido la Seguridad Social de 230 euros mensuales
a partir del año 2023 o 200 euros mensuales a partir del año 2025. Los trabajadores autónomos que ingresen entre 1.166 y 1.300 euros mensuales van a experimentar una cierta rebaja en sus cuotas mensuales, van a empezar a pagar 291 euros mensuales, que se va a mantener constante entre el año 2023 y el año 2025, es decir, una rebaja de 3 euros al mes en su cuota actual a la Seguridad Social, si escogen cotizar por la base mínima. Y luego aquellos trabajadores autónomos que obtengan ingresos netos entre 1.300 y 1.700 euros mensuales van a pagar lo mismo que hasta ahora, 294 euros al mes, tanto en 2023 como en 2024 como en 2025. La cosa, como decía, empieza a cambiar de manera muy sustancial a partir de los 1.700 euros de ingresos netos. Quien cobre 1.700 más un euro va a tener que empezar a pagar 310 euros mensuales en 2023, que se elevarían hasta 350 euros mensuales en 2025. Recordemos que hoy la cuota mínima de autónomos a la Seguridad Social es de 294 euros. Por tanto, en 3 años, este colectivo de autónomos va a experimentar una subida de 56 euros mensuales en sus cotizaciones sociales. Pero es que si vamos escalando nos encontramos con que, por ejemplo, aquellos trabajadores autónomos que tengan ingresos netos mensuales de 3.000 euros van a tener que pagar en 2023 350 euros de cuota a la Seguridad Social y en 2025 440 euros mensuales de cuota a la Seguridad Social, es decir, un incremento de prácticamente 150 euros al mes con respecto al año 2022. Y aquella minoría que ingrese en términos netos más de 6.000 euros mensuales empezará a pagar ya en 2023 500 euros al mes en cuota a la Seguridad Social, es decir, un incremento de más de 200 euros mensuales frente a lo que paga hoy, y en el año 2025 pagaría 590 euros al mes. Es decir, prácticamente 300 euros mensuales más, es decir, casi 4.000 euros anuales más de lo que estaba pagando en el año 2022. Ahora bien, más allá de las cuantías concretas que van a tener que pagar los distintos autónomos entre el año 2023 y el año 2025, lo crucial de todo esto es que se ha modificado estructuralmente el régimen de cotización de los autónomos a la Seguridad Social. Cada una de estas cuotas son cuotas transitorias, son cuotas provisionales. A partir del año 2025 va a haber una renegociación de las cuantías específicas en cada uno de los tramos de ingresos netos de los trabajadores autónomos. No es que estas cuotas vayan a estar indefinidamente en vigor, están en vigor hasta el año 2025. Y a partir del año 2025, pues desde luego se va a mantener este sistema de cotización por ingresos netos, es decir, se va a privar a los trabajadores autónomos de su libertad de escoger la base de cotización y además, y previsiblemente, se van a seguir incrementando las cuotas de los trabajadores autónomos. ¿Y por qué digo que previsiblemente se van a seguir incrementando cada una de estas cuotas de cotización de los trabajadores autónomos? Pues por un lado porque el gobierno ya nos expuso en su momento cuál era su objetivo de máximos en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Recordémoslo. En su propuesta original, el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá pretendía que en el año 2031 los trabajadores autónomos pagaran las siguientes cuotas a la Seguridad Social. Los que ingresan menos de 600 euros pagarían 183 euros, es decir, pagarían incluso menos de lo que se ha pactado finalmente en estas cuotas provisionales 2023-2025. Los que ingresaran entre 600 y 900 euros mensuales pagarían 244, un poquito más que los 240 euros que van a pagar en la actualidad. Los que ingresaran entre 900 y 1.125 pagarían 294 euros mensuales, lo mismo que ahora y más de lo que se ha pactado en este acuerdo provisional hasta el año 2025. Y aquellos que ingresaban más de 1.125 euros mensuales ya salían netamente perjudicados respecto a la cotización actual. La cotización actual es de 294 euros y Escrivá pretendía hacerles pagar en el año 2031 351 euros. Y si vamos subiendo, nos encontramos que, por ejemplo, los trabajadores autónomos que ingresan netamente 1.700 euros mensuales,
Escrivá quiere o quería que en el año 2031 pagaran 535 euros al mes de cotización a la Seguridad Social. Los autónomos que ingresen en términos netos 3.000 euros mensuales, que lo que se ha pactado ahora es que paguen 440 euros, Escrivá proyectaba que tenían que pagar 860 euros mensuales, prácticamente el doble de lo que se ha pactado ahora, en el año 2031. Y aquellos que ingresaran más de 4.000 euros mensuales, Escrivá quería o quiere que paguen en el año 2031 1.260 euros mensuales. Por tanto, este es el objetivo inicial del Ministerio, su plan original para el año 2031. Y lo que han pactado las asociaciones de autónomos con el Ministerio no es que las cuotas que hemos visto antes estén vigentes hasta el año 2031. No, lo que han pactado es: se cambia el régimen de cotización a la Seguridad Social de los autónomos y de momento cerramos las cuotas para los próximos 3 años. ¿Pero qué va a pasar entre el año 2025 y el año 2031? Pues que las ideas locas de Escrivá de sablear de esta manera tan exagerada a los autónomos volverán a estar encima de la mesa. Ya las coloque el ministro Escrivá, ya las coloque otro ministro de Seguridad Social socialista, o previsiblemente también ya las coloque otro ministro de Seguridad Social del Partido Popular encima de la mesa. El objetivo a medio plazo, tanto de PSOE como de PP, es sablear, es saquear a los trabajadores autónomos. Y por tanto, estas altísimas cuotas para el año 2031 se van a volver a colocar encima de la mesa. ¿Y por qué sabemos además que se van a volver a colocar encima de la mesa? Pues porque Escrivá, el gobierno de PSOE-Podemos, se ha comprometido con Bruselas a elevar la recaudación, los ingresos de la Seguridad Social a través de la reforma del régimen de cotizaciones de trabajadores autónomos. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no deja de ser un contrato que hemos suscrito con Bruselas, en su condición C30.R3 podemos leer lo siguiente: se trata de implementar gradualmente, y tan gradualmente que de momento han pactado 2023-2025, pero poco a poco van a ir subiendo más las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos. Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. De este modo, se ha de corregir la distorsión generada por la facultad de elección, la libertad, qué distorsionadora es la libertad, de la base de cotización, que supone, atención a esto, una merma de recursos para el sistema y un nivel más bajo de acción protectora para los autónomos. Es decir, Escrivá se ha comprometido a corregir un sistema que reducía la recaudación de la Seguridad Social. Es decir, se había comprometido a elevar la recaudación de la Seguridad Social. Y según ha comunicado el Ministerio de Seguridad Social, el nuevo régimen de cotizaciones que han pactado para el periodo 2023-2025 es neutral desde un punto de vista recaudatorio. Es decir, que ni va a reducir ni va a incrementar la recaudación de la Seguridad Social. Por tanto, si tú te has comprometido con Bruselas a reformar el régimen de cotización de los trabajadores autónomos para ingresar más a su costa, para sablear más a los trabajadores autónomos en contra de su voluntad, cercenando su libertad, si te has comprometido a eso y lo que apruebas es un nuevo régimen de cotización que entre el año 2023 y el año 2025 no incrementa la recaudación, ¿qué estás implícitamente diciendo? Pues que a partir del año 2025 se van a revisar esas cuotas basadas en ingresos netos para aumentar, ahí sí, la recaudación en el régimen especial de trabajadores autónomos. De entrada, Escrivá ya les ha colado a las asociaciones de autónomos el cambio histórico en el régimen de cotización. En lugar de cotizar en función de la base que cada trabajador autónomo escoge, cada trabajador autónomo estará obligado a cotizar en función de sus ingresos netos. Una vez logrado eso, que no lo había logrado ningún otro gobierno de España por la resistencia que habían opuesto los trabajadores autónomos, pactamos unas cuotas para los próximos 3 años relativamente bajas con respecto a las cuotas que queremos en verdad que estén en vigor en el futuro, y ya en el año 2025, con este nuevo perverso sistema en vigor, ya aumentamos las cuotas de los trabajadores autónomos y los sableamos
tanto como realmente queremos sablearlos. No se podía aprobar todo de golpe, no se podía aprobar el cambio en el régimen de cotización, de la libertad de escoger base de cotización a la imposición gubernamental de la base de cotización, y además ya establecer de cara al año 2031 las salvajes cotizaciones sociales que quieren aprobar. Pero a partir del año 2025 lo harán. Y lo harán no solo porque la seguridad social tiene serios problemas financieros y necesita extraer recursos, ingresos extra desde donde sea. Lo harán también porque no pueden soportar ideológicamente que un trabajador autónomo sea autónomo no solo frente a un capitalista, sino sea también autónomo frente a la seguridad social. Lo que buscan es que los trabajadores autónomos se vuelvan totalmente dependientes de las dádivas y de las transferencias sociales que les proporcione el estado de bienestar. En lugar de permitir que cada trabajador autónomo gestione autónomamente sus ahorros y sus finanzas al margen del sistema público de pensiones, lo que buscan es someterlo por entero al estado de bienestar. Porque personas sometidas al Estado, personas dependientes del Estado, son clientes cautivos de ese Estado. Son personas manipulables a través del cambio en las prestaciones sociales que en un determinado momento un determinado político les da para que les voten. Y por tanto, de lo que se trata es de crear mayores masas de ciudadanos dependientes del Estado y de los políticos. No soportan la autonomía, no soportan la independencia, ni en materia laboral ni en materia financiera, y por eso están decididos a destruirla.